Hola, mi nombre es Johan Daniel Millán Torres y este es mi video o presentación sobre la aplicación de la derivada. Pero, ¿cómo entender un tema tan complejo sin las bases? Por eso iniciaremos un poco de lo sencillo, con la pregunta, ¿qué son las matemáticas? La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc. Las matemáticas se encuentran dentro de las ramas de las ciencias formales. Mira, hasta te lo marqué con un bonito color verde para que lo veas. Pero antes, ¿cómo llegamos a tener matemáticas? Creo que es hora de contar un poco de la historia de las matemáticas. Para eso tendremos que retroceder un poco bastante en el tiempo. Listo. Civilizaciones más antiguas. Estos son los primeros registros de las matemáticas. La matemática viene del latín mathematica, que significa conocimiento. Las matemáticas empiezan con el conteo. Sin embargo, no es razonable sugerir que el conteo de la antigüedad era matemático. Se puede decir que las matemáticas empiezan solamente cuando se empezó a llevar un registro en ese conteo. Por ello se tuvo alguna presentación de números. Como ven, había símbolos que marcaban dentro de piedras o huesos para contar. Cada rayita valía una unidad, en el caso del hueso. Y en el caso de la roca, no lo sé, pero me pareció así que era un registro antiguo. La primera civilización o de las primeras que usó las matemáticas, la civilización mesopotámica. Mesopotamia se llama matemáticas babilónicas debido al papel central de la Babilonia como lugar de estudio, que dejó de existir durante el periodo helenístico. Mesopotamia, especialmente Bagdad, volvió un ser importante centro de estudio para las matemáticas islámicas. Encontrarse con escasez de fuentes en las matemáticas egipcias. El conocimiento sobre las matemáticas en Babilonia se deriva de más de 400 tablillas de arcilla, desveladas desde 1850, fabricadas en escritura cuneiforme. Las tablillas fueron grabadas mientras la arcilla estaba húmeda y cocidas poniéndose en un horno o secadas al sol. Además, los suministros escribieron tablas de multiplicar en tablillas de arcilla, trataron ejercicios geométricos, problemas de derivación, así como también incluyen fracciones, álgebra, ecuaciones cuadráticas y cúbicas, y el cálculo de primos gemelos regulares recíprocos. Como pueden ver, ahí abajo hay varias imágenes sobre tablillas, sobre cómo contaban que su base era al parecer de 59 con símbolos escritos en cuneiforme y algunos ejemplos de cómo hacían las operaciones, ya plasmadas dentro de la arcilla. Antiguo Egipto, encontrado en África. Las matemáticas en el Antiguo Egipto se refieren a las matemáticas escritas en lenguas egipcias. Desde el periodo helenístico, el griego sustituyó al egipcio como un lenguaje escrito de los escolares egipcios, y desde ese momento las matemáticas egipcias se fundieron con las griegas y babilónicas, y para dar lugar a las matemáticas helénicas. El, el texto matemático más antiguo, descubierto en el papiro de Moscú, se data del Imperio Medio de Egipto, hacia el 2000 y 1800 a.C. El papiro de Rind, el papiro de Rind
hacia 1650 a.C., es otro texto matemático egipcio fundamental, un manual de instrucciones que en aritmética y geometría. En resumen, proporciona fórmulas para calcular áreas y métodos para multiplicación, división y trabajos con fracciones unitarias. También contienen pruebas de otros conocimientos matemáticos, incluyendo números compuestos y primos, medida aritmética, geométrica y armónica, y una comprensión simple de la criba en Eratóstenes y la teoría de números perfectos. Estas fueron las imágenes que puede encontrar sobre el antiguo Egipto y sus registros matemáticos. Un sistema de números, ya sean los números complejos con, por así decir, jeroglíficos, así es la palabra, no me venía, y su manera sencilla, además de aquel documento antiguo. Antigua India. Antigua India. Las primeras matemáticas conocidas en la historia de la India datan del 3000 al 2600 a.C., en la cultura del Valle del Indo, civilización Harappa, del norte de la India y Pakistán. Esta civilización desarrolló un sistema de medidas y pesas uniforme que usaba el sistema decimal, una sorprendentemente avanzada tecnología con ladrillos para representar razones, calles dispuestas en perfectos ángulos rectos y una serie de formas geométricas y diseños, incluyendo cuboides, barriles, conos, cilindros y diseños de círculos y triángulos concéntricos y secantes. Eran textos de geometría que se usaban números irracionales, números primos, regla de tres y raíces cúbicas. Cálculo de la raíz cuadrada de 2 con 5 decimales. Un método para cuadrar el círculo. Resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Desarrollo algebraico de ternas Pitágoras y enunciando y demostrando numérica de teorema de Pitágoras. China clásica. En China, el emperador Qin Shi Huang ordenó en 212 a.C. que todos los libros fueran eh, que todos los libros de fuera del estado de Qin fueran quemados. El mandato no fue obedecido por todo el mundo, pero como consecuencia se conoce muy poco acerca de las matemáticas en la China ancestral. Desde la dinastía Zhou, a partir de 1046 a.C., en el libro de matemáticas más antiguo que sobrevivió a la quema fue el primero Qing, que usa trigramas y hexagramas para propósitos filosóficos, matemáticos y místicos. La más antigua sobre geometría en China viene del canon filosófico mohista, hacia el 330 a.C., recopilado por los acólitos de Mozi, de 470 a 390 a.C. El escribió varios aspectos de muchos campos relacionados con la física, así como proporcionó una pequeña dosis de matemáticas. Después de la quema de libros, la dinastía Han, en 202 a.C. y 220 después de Cristo, propuso obras matemáticas. La más importante de estas es Las 9 lecciones sobre el arte matemático, cuyo título complemento apareció hacia el 179 después de Cristo, pero existía anteriormente en parte bajo otros títulos. La obra consiste en 246 problemas de la palabra que involucran agricultura, negocios, usos geométricos para establecer las dimensiones de las pagodas, ingeniería, agrimensura y nociones sobre triángulos, rectángulos y P. También se usa para principios de Cavalieri sobre volúmenes de más de 1000 años antes de que su propio
Cavalieri lo formulara en Occidente. Como pueden ver, aquí hay una pequeña imagen sobre los números en chino, o los que pude encontrar. Matemáticas en el periodo helenístico. Las matemáticas griegas hacen referencia a las matemáticas escritas del griego desde el 600 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Los matemáticos griegos vivían en ciudades dispersas a lo largo del Mediterráneo oriental, desde Italia hasta el norte de África, pero estaban unidas por un lenguaje y una cultura común. Las matemáticas griegas del periodo siguiente del Alejandro Magno se llaman en ocasiones matemáticas helenísticas. Todos los registros que se quedan a las matemáticas prehelenísticas se muestra el uso de razonamiento inductivo, esto es, repetidas observaciones usadas que para establecer reglas generales. Los matemáticos griegos, por el contrario, usaban razonamiento deductivo. Los griegos usaron la lógica para deducir conclusiones a partir de definiciones y axiomas. Se cree que las matemáticas griegas comenzaron con Tales hacia 624 a.C. al 546 a.C. y Pitágoras hacia 582 a.C. y 507 a.C. Aunque el alcance de su influencia puede ser discutido, fueron inspiradas probablemente por la matemática egipcia, mesopotámicas e indias. Como se puede observar, hay un antiguo registro sobre el principio de Pitágoras, el de a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, o la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual a su hipotenusa al cuadrado. La cultura maya. Los mayas fueron principalmente avanzados en matemáticas y en astronomía. Si bien el primer uso de documentos del cero es de los mayas, en el año 36 a.C., se quedaron estancados ya que no conocían otros avances como los decimales, los números complejos, el cálculo infinitesimal, entre otros. En matemáticas desarrollaron un sistema de numeración utilizando tres símbolos y de base 20, conocida la cifra de cero. Esto es muy importante porque no todas las culturas la conocían. Sabían sumar, restar, multiplicar y dividir. El punto tiene un valor numérico de 1 y la raya un valor numérico de 5. Así podrían encontrar hasta 19 para hacer números mayores, igual que nosotros para hacer números mayores de 9. Tenían que colocar esos signos en determinadas posiciones. Al ser un sistema vigesimal, o sea, que considera el 20 como unidad básica para la cuenta, cada espacio que se avanza en el número representa 20 veces más del que espacio anterior. Matemáticas incas. En el campo de las matemáticas, los incas se destacaron principalmente por su capacidad de cálculo en el ámbito económico. Los quipus y yupanas fueron señal de la importancia que tuvo la matemática en la administración inca. Esto dotó a los incas de una aritmética sencilla pero efectiva. Para fines contables se basaba en sistema decimal y desconocieron el cero, pero dominaron la suma, la resta, la multiplicación y la división. Por otra parte, la construyeron de caminos, canales y monumentos, así como la traza de ciudades y fortalezas. Exigió el desarrollo de una geometría práctica y fue inspirante para la medición de longitud y superficies, además del diseño arquitectónico. Como pueden observar, usaban estas cosas que aquí menciona que son quipus y yupanas, que era un sistema para el comercio donde usaban nudos para contar. Eran largos, como se ve a la izquierda, tenían sus valores del 1 al 9 y entre más había, más valía, más alto estaba, más alto valía, como se muestra a la figura de hasta la derecha.
Las matemáticas de la Edad Moderna. En el siglo XVII vio a Napier, Briggs y otros ampliar el enorme poder de las matemáticas como una ciencia para calcular con el descubrimiento de los logaritmos. Las matemáticas en la Edad Moderna. El siglo, el siglo XVII vio a Napier y Briggs a las matemáticas para calcular con el descubrimiento de los logaritmos. Cavalier hizo progresos hacia el cálculo con sus métodos infinitesimales y Descartes añadió el poder de los métodos algebraicos a la. El alcance hacia el cálculo continuó con Fermat, quien con Pascal inició el estudio matemático de la probabilidad. Sin embargo, el cálculo sería un tema de mayor relevancia que revolucionó el siglo XVII. Barrow continuó con el cálculo en una herramienta que impulsó el estudio de la naturaleza. Su trabajo era rico en nuevos descubrimientos que demostraban la interacción entre las matemáticas, la física y la astronomía. Debemos mencionar que también Adonis construyó el acercamiento mucho más riguroso al cálculo que puso las condiciones para la labor matemática del siglo XVIII. Debemos mencionar también que Hilary, cuyo acercamiento mucho más riguroso que puso condiciones para la labor matemática del siglo XVIII, más que Newton, la influencia de Leibniz sobre muchos miembros de la familia Bernoulli fue importante para hacer crecer la fuerza del cálculo y la variedad de sus aplicaciones. El matemático más importante del siglo XVIII fue Euler, quien además de trabajar en toda su gama de ramas de las matemáticas, inventó nuevas, el cálculo de variaciones y la geometría. Debemos mencionar también que Leibniz, cuyo acercamiento mucho más antiguo, eso, Euler también impulsó la investigación sobre la teoría de números que había indicado tan eficazmente Fernand y hacia finales del siglo XVIII. Lagrange iniciará una rigurosa teoría de funciones de la mecánica. Ese periodo vio la gran obra de Laplanche sobre mecánica celeste, así como grandes progresos de la Monge y Carnot en la geometría sintética. El siglo XIX vio rápidos avances. En geometría, Klucker condujo obras importantes sobre la geometría analítica y Steiner sobre la geometría simétrica. Ese periodo vio con gran obra a Laplace, eh, el siglo XIX avances, Klucker, geometría cinética. La geometría no euclidiana, desarrollada por Lavochevsky y Boylan, condujo a la caracterización de la geometría por Riemann. Ese periodo vio la gran obra de Lapage, geometría no euclidiana. Gauss, considerado por algunos como el mejor matemático de todos los tiempos, estudió la reciprocidad cuadrática y las congruencias de enteros. Su trabajo sobre geometría diferencial, revolución de la materia, también hizo grandes contribuciones en la astronomía y el. En el siglo XIX vio el trabajo de Galois sobre ecuaciones y su visión sobre el camino que seguirían las matemáticas en el estudio de las operaciones fundamentales. La introducción de Galois al concepto de grupo anunciará una nueva dirección para la investigación de matemáticas, en la cual continuando desde entonces.
Al término del siglo XIX, Cantor inventó la teoría de conjuntos, casi sin ayuda, mientras que su análisis del concepto de números se sumó al importante trabajo de Dedekind y Weierstrass sobre los números. Al término del siglo XIX, Cantor inventó la teoría de conjuntos, casi sin ayuda, mientras que su análisis del concepto del número se sumó a la importancia del trabajo de Dedekind y Weierstrass sobre el número irracional. Ese análisis fue conducido por los requerimientos de la física matemática y la astronomía. Maxwell revolucionó la aplicación del análisis de la física matemática. La mecánica estadística fue desarrollada por Maxwell, Paulsen y Gibbs, y conjunto de la teoría ero- ergótica. El estudio de las ecuaciones integrales fue impulsado por el estudio de la electrostática y la teoría potencial. El trabajo de Fred Hoyle llevó a Herbert a desarrollar el análisis funcional. Hay muchos descubrimientos matemáticos importantes, pero solamente aquellos que pueden ser comprendidos por otras personas contribuyen al progreso. Sin embargo, la facilidad de uso de comprensión de los conceptos matemáticos depende de su noción. ¿Para qué sirven las matemáticas? La gran pregunta, el gran dilema, ¿para qué sirven las matemáticas? Es la ciencia más abstracta que da soporte al resto de las ciencias, pero a la vez es la ciencia con más incomprendida, más alejada de la cultura popular. Pero cuando alguien pregunta, ¿para qué sirven las matemáticas? No se refiere cómo y en qué se utilizan las ciencias matemáticas, sino más bien, ¿por qué tengo que estudiar matemáticas y aguantar todo esto en la vida? Hay dos respuestas, tipo, la respuesta mayoritaria quizá definiéndose que las matemáticas son una estructura lógica, son bellas por sí mismas, que cuestionarse su utilidad es como cuestionar la utilidad del amor o la poesía. La segunda respuesta va más a las matemáticas como una base de un todo, y que sin ellas no aguantarían por los puentes no aguantarían los puentes ni tendríamos computadoras. Y, y si se utiliza a diario, por ejemplo, la seguridad bancaria y del Internet se usan números primos muy grandes para encriptar información. Vamos, que la respuesta sería, las matemáticas están detrás de todo, como la espalda siempre está detrás de ti. Las matemáticas dominan la instrucción humana. Por ejemplo, si pudiéramos doblar un papel de 1 milímetro de grosor, una hoja de papel estándar, hasta 50 veces nos daría la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Esto va en contra de lo que nos diría nuestra intuición, pero sí, si haces las cuentas, se comprueba que es verdad. ¿Qué es el cálculo? El cálculo es una rama de la derivada de las matemáticas, la cual estudia la resolución de problemas matemáticos, luego de determinar las variables de una ecuación en forma progresiva, incrementando cada uno de sus valores. Esto sirve para determinar curvas, pendientes, los valores mínimos y máximos de una función, áreas, volúmenes, etc. Se estudiará en un rango o intervalo determinado. El cálculo es útil para su aplicación en diversas disciplinas, como por ejemplo la ingeniería. El verbo calcular se refiere a resolver un problema matemático mediante las distintas operaciones que se requieran con los datos que se tengan para llegar a un resultado. La etimología de la palabra proviene del latín calculus, que significa piedrita, debido a que los elementos en forma de bolitas de abaco con los que se contabilizaban las cosas, en la antigüedad se usaban bolitas de piedra para contabilizar el ganado. Cada piedrita representaba un animal. Definición de límite. En análisis real y complejo, el concepto de límite es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva.
La, expro- la aproximación hacia un punto concreto en una sucesión o una función, a medida de que los parámetros de una sucesión o función se acercan a un determinado valor. El análisis de los conceptos de series convergentes y derivada e integral derivada fundamentan mediante el concepto definición de una función. Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se le llama dominio. Al conjunto final o conjunto de llegada, en tanto se le puede denominar codominio. Por lo tanto, dado un conjunto A y un conjunto B, una función es la asociación que se produce cuando en cada elemento del conjunto A, el dominio, se asigna con un único elemento del conjunto B, el codominio. Al elemento genérico del dominio se le conoce como variablemente independiente. Al elemento genérico de codominio como variable dependiente, esto quiere decir que el marco de la función matemática, los elementos codominios dependen de los elementos del dominio. Definición del límite de una función. El límite de una función es un concepto fundamental en el análisis matemático aplicado a las funciones. En particular, el concepto aplica en el análisis al estado de límites, continuidad y derivabilidad de las funciones reales. Intuitivamente, el hecho de que una función f alcanza un límite L en un punto C significa que tomando los puntos suficientemente próximos a C, el valor de f puede ser tan cercano como a L, como se desee. La cercanía de los valores de f y L no dependen del valor que requiere f si en dicho punto C. ¿Qué es una derivada y para qué sirve? La derivada te permite conocer lo sensible que es el cambio a una variable con respecto a otra. Esto resulta muy útil en ciencias. Velocidades, aceleración, distribuciones que dependen del tiempo o de la cantidad de materia. Son ejemplos sencillos en ingeniería y en economía. También las derivadas expresan las variaciones de una magnitud en infinitas cantidades infinitesimales. Matemáticamente, la derivada es una función en punto de la pendiente de la recta tangente a dicha recta de dicho punto. Físicamente, miden la rapidez con la que cambia una variable con respecto. Primeras aplicaciones del cálculo. En el siglo XVII, la disputa por la creación del cálculo. En su comienzo, el cálculo fue desarrollado para estudiar cuatro problemas científicos matemáticos: encontrar la tangente de una curva en un punto, encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad, encontrar la longitud de una curva, el área de una región y el volumen de un sólido. En parte, estos problemas fueron analizados por las mentes más brillantes de este siglo, concluyendo con la obra cumbre del filósofo matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz y el físico matemático inglés Isaac Newton. La creación del cálculo. Se sabe que los dos trabajaron en forma simultánea, pero sus enfoques son diferentes. Los trabajos de Newton eran motivados por sus propias investigaciones físicas. De allí se trata las variaciones como cantidades que influyen, mientras que Leibniz considera un carácter más geométrico y diferenciándose de su colega, trata la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Leibniz no habla de derivadas, sino de incremento infinitamente pequeños, a los que llama diferenciales. Un incremento de x infinitamente pequeño se llama diferencial de x y se nota dx. Lo mismo ocurre con la notación de y. Lo que Newton llamó fluxión, para Leibniz era un cociente diferencial de y de x. No resulta difícil imaginar que al no poseer estos tiempos en un concepto claro de límite ni siquiera de función, los fundamentos de su cálculo infinitesimal son poco rigurosos.
Se puede decir que el cálculo de influxiones de Newton se basa en algunas demostraciones algebraicas poco convincentes, y las diferencias de Leibniz se presentan como entidades entrañadas que, aunque se defienden, no se comprueban como incrementos. Esta falta de rigor, muy alejada del carácter perfeccionista de la época griega, fue muy usual en la época post-renacentista y durante la criticada. 2 siglos pasaron hasta que las responsabilidades, 2 siglos pasaron hasta que las desprolijidades de los fundamentos del cálculo infinitesimal se solucionaron y hoy aquel cálculo potencialmente enriquecido se muestra como uno de los más profundos hallazgos del razonamiento humano. Resulta muy interesante la carga y lamentable polémica destacada a la raíz de la propiedad en el descubrimiento. Al principio, la disputa se realizó en el marco de la cortesía, pero al cabo de 3 décadas comenzó la ofensiva hasta que en el siglo XVIII se convirtió en mutuas acusaciones de plagio. La polémica se tornó cada vez mayor. Finalmente se convirtió en una rivalidad entre dos matemáticos británicos y los continentales. La discusión siguió hasta mucho después de la muerte de los dos grandes protagonistas, y afortunadamente hoy ha perdido interés y la posterioridad ha distribuido equitativamente las glorias. Hoy está claro que ambos descubrieron este cálculo en forma independiente y casi simultánea entre 1670 y 1677, aunque fueron publicados unos cuantos años más. La disfunción en las nuevas ideas fue muy lenta y al principio de sus aplicaciones escaladas y los nuevos métodos tuvieron cada vez más éxito y permitieron resolver con facilidad muchos problemas. Los nuevos logros fueron sometidos a severas críticas y la justificación y las explicaciones lógicas y rigurosas de los procedimientos empleados no se dieron hasta avanzado del siglo XIX, cuando aparecieron otros matemáticos más preocupados por la presentación final de los métodos que por su utilización en la resolución de problemas concretos. El siglo XVIII. Durante buena parte del siglo, los discípulos de Newton y Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver diversos problemas de física, astronomía e ingeniería, lo que les permitió al mismo tiempo crear campos nuevos dentro de las matemáticas. Así, los hermanos Bernoulli inventaron el cálculo de variaciones y del matemático francés Monge de la geometría descriptiva. Lagrange, también francés, dio un tratamiento completamente analítico a la mecánica. Realizó contribuciones al estudio de las ecuaciones diferenciales y a la teoría de los números, y desarrolló la teoría de grupos. Su contemporáneo Lagrange escribió Teoría analítica de las probabilidades, 1812, en el clásico Mecánica Celeste, de 1799 a 1825, en el que valió el sobrenombre de el Newton. Sin embargo, el gran matemático del siglo fue el suizo Euler, quien aportó ideas fundamentales sobre el cálculo, otras ramas de las matemáticas y sus aplicaciones. Euler escribió textos sobre cálculo, mecánica y álgebra, en el que se convirtió en modelos a seguir para los autores interesados en estas disciplinas. El éxito de Euler y de otros matemáticos para resolver problemas tanto matemáticos como físicos utilizando el cálculo solo sirvió para acentuar el problema tanto matemáticos como físicos, para acentuar la falta de un desarrollo adecuado y justificado en las ciencias básicas del cálculo. La teoría de Newton se basó en la cinemática y las velocidades, la Leibniz y en los infinitesimos, y el tratamiento de Lagrange y la completamente algebraico, y basado en conceptos en las series infinitas. Todo esto sí, todos estos sistemas eran inadecuados
en comparación con el método lógico de la geometría griega. Este problema no fue resuelto hasta el siglo posterior. A los matemáticos de fines del siglo, el horizonte matemático de la parecía eh, a los matemáticos de fines del siglo, el horizonte matemático les parecía obstruido. Se había llegado al estudio de cuestiones muy complicadas a las que no se les conocía o veía un avance claro. Los sabios tenían la necesidad de estudiar conceptos nuevos y hallar nuevos procedimientos. Siglo XIX. Un problema importante fue definir el significado de la palabra función. Euler y Lagrange y el matemático francés Fourier aportaron soluciones, pero fue el matemático alemán Dirich- Dirichlet quien propuso su definición de los términos actuales. En 1821, el matemático francés Cauchy consiguió un enfoque lógico y apropiado del cálculo y se dedicó a dar una definición precisa de función continua, basada en su visión del cálculo solo en cantidades finitas y el concepto de límite. Esta solución planteó un nuevo problema en el que la definición lógica del número real. Aunque la definición del cálculo de Cauchy estaba basada en ese concepto, no fue sino el matemático alemán Dedekind quien encontró una definición adecuada para los números reales. Los matemáticos alemanes Cantor y Weierstrass también dieron otras definiciones casi al mismo tiempo. Además de fortalecer los fundamentos del análisis, nombre dado a partir de entonces a las matemáticas del cálculo, se llevaron a cabo importantes avances en esta materia. Gauss, uno de los más importantes matemáticos de la historia, dio una explicación adecuada del concepto de números complejos. Estos números formaron un nuevo complemento y campo del análisis desarrollado en los trabajos de Cauchy, Weierstrass, el matemático alemán Riemann. Otro importante avance fue el estudio de las sumas infinitas de expresiones con funciones trigonométricas, herramientas muy útiles tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Hecho por Fourier, Cantor estudió los conjuntos infinitos de una aritmética de números infinitos. La teoría de Cantor fue considerada demasiado abstracta y criticada. Encontramos aquí un espíritu crítico de la elaboración de estas nociones tan ricas. Esto contribuye a un punto de vista muy diferente en el que animaba a los matemáticos del siglo anterior. Ya no se trata de construir expresiones ni forjar nuevos métodos de cálculo, sino de analizar conceptos considerando hasta entonces. Gauss desarrolló la geometría no euclidiana, pero tuvo un medio de las controversias que pudiera causar su publicación. También en este siglo se pasa al estudio simple de los polinomios, al estudio de la estructura de sistemas algebraicos. Los fundamentos de la matemática fueron completamente transformados durante el siglo XIX, sobre todo por el matemático inglés Boole en su libro Investigación sobre las leyes del pensamiento de 1854. Siglo XX y nuestros días. Es importante el aporte realizado por Lebesgue, referido por la integración, y la teoría de la medida y las modificaciones y generalizaciones realizados por los matemáticos que lo sucedieron en la Conferencia Internacional de Matemáticos que tuvo lugar en París en 1900. El matemático alemán David Hillenberg, quien contribuyó de forma sustancial en casi todas las ramas de las matemáticas, retomó vientrices problemas matemáticos que se le creía podrían ser las metas de la investigación matemática del siglo que recién comenzaba. Estos problemas fueron el estímulo de una gran parte de los trabajos matemáticos del siglo. El avance originado por la invención y ordenaron
una computadora digital programable y dio un gran impulso a ciertas ramas de la matemática, como el análisis numérico y las matemáticas finitas. El género de nuevas áreas de investigación matemática, como el estudio de los algoritmos, que se convirtió en una poderosa herramienta en campos tan diversos de la teoría de números, las ecuaciones diferenciales y el álgebra abstracta. Además de la ordenación, permitió encontrar la solución a varios problemas matemáticos no se les daba, que no se había podido resolver anteriormente. El conocimiento matemático del mundo moderno está avanzando más rápido que nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido para formar teorías más complejas y abstractas. Aunque la mayoría de los problemas más importantes han sido resueltos, otros siguen sin solución. Al mismo tiempo, aparecen nuevos y estimulantes problemas que aún las matemáticas más abstractas encuentran disciplinas en las cuales se aplica el cálculo. El cálculo es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de la variación y de movimiento. Permite observar y describir la realidad del término dinámico. Se emplea en diversos campos como tales como la física, la ingeniería, la economía o la estadística. La ecuación en un movimiento rectilíneo es E, tomando en cuenta t al cubo menos 27t. ¿En qué momento de la velocidad es nula? Hallar la aceleración en como se puede ver aquí, se usa los términos de derivadas. Para resolver este problema, que podría aplicarse en la vida real, ya que es una aceleración rectilínea, pues el primer paso para resolver este problema sería igualar a cero. Luego pasar el 27 de negativo a 27 positivo. Usar la raíz tomando en cuenta las potencias que anteriormente potenciaba a la t. Pasó de 27 a 9, ya que 3 por 3 por 3 sería... Ah, no, no, desde el inicio. Primero se iguala a cero. Luego el 3 que está multiplicando la t pasa a dividir. 9 por 3 es 27. 27 entre 3 es 9. Luego se usa el 2 que potenciaba la t. Se usa en la 9. Ahora sabemos que 3 por 3 es 9. Así que su raíz de 9 es 3. Así que cuando t vale 3, la velocidad es nula. Ahora la aceleración es igual a la derivada de la velocidad o segunda derivada del movimiento. Por lo tanto, para encontrar la aceleración del tiempo en calcular la velocidad t igual a 3, debemos derivar vt y evaluar t3. Como se puede ver aquí, se encontró sus derivadas para encontrar el resultado. Evaluando que t es 3, tenemos a3 es igual a 18. Una población bacteriana tiene un crecimiento dado una función siendo tiempo metido en horas se pide la velocidad media del crecimiento, la velocidad instantánea del crecimiento, la velocidad de crecimiento instantáneo para y aquí sus respectivas respuestas. La velocidad media de crecimiento puede sonarles parecido, familiar, esa ecuación que usa al principio, P entre P multiplicando T más H menos P menos T, porque realmente me recuerda a una fórmula de una derivada. Aunque, pues sí, a continuación la respuesta 2 me parece que sí usan derivadas y y por último la velocidad de crecimiento usando más matemáticas del cálculo. Estos ejercicios fueron ejemplos de cómo se usa el cálculo en la vida real, cotidiana o en problemas reales. Ahora, ejemplo propuesto. La regla de L Hopital.
La regla del L'Hopital es una consecuencia del teorema de valor medio de Cauchy, que ha dado solo en el caso de indeterminaciones del tipo cero entre cero o infinito entre infinito. Sean f y g funciones continuas definidas en intervalo AB, derivables de a a b, y sea c perteneciente a AB, tal que f de c es igual a gc o igual a cero, y derivada de g no y sin igualar a cero, sin que x sea igual a c. Si existe el límite de L de prima de f y entre prima de g, entonces entonces existe el límite fg, f entre g, en c es igual a L, por lo tanto, aquella ecuación de ahí, límite de cuando x se aproxima a c, f, f de x entre g de x es lo mismo que el límite cuando x se aproxima a c de la derivada de x, de f de x, entre la derivada de g de x es igual a L. Ejercicio 1. Sea la siguiente indeterminación. Si se hace el cambio cuando se reemplaza la x con el 1, se ve como resultado que el resultado es cero entre cero. Es un límite indeterminado al que se le aplica la regla de L'Hopital derivando numerador y denominador. Como se puede apreciar aquí, se aplicó la derivada. El 2 multiplicó al 4 y se quedó la x sola, lo que pasó de 4x al cuadrado a 8x. El menos 2x se eliminó la x y solo quedó el menos 2. Y la derivada de una constante es cero, así que no la puso. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Así que se quedó así. Ya reemplazando el x con el 1, la respuesta es 6 sobre 1, que esos serían 6 enteros, lo que significa que es 6. Y al final su representación gráfica. Ejercicio 2. Otro caso, pero este con reiteración. Bueno, se logra apreciar que al reemplazar el primer límite nos da una indeterminación de cero. Y al derivar también nos da una indeterminación de cero. Vuelve a ser un límite indeterminado. Volvemos a aplicar por segunda vez la regla de L'Hopital. Ahora sí que obtenemos el límite y ahí está. Límite cuando x se aproxima a cero de 2 entre 2 coseno de x, 2 entre 2 que es igual a 1. Como 2 se encontró cuando hicieron la primera derivada, sacaron la segunda derivada para obtener la respuesta. Y abajo se encuentra su representación gráfica. Conclusiones. ¿Por qué crees que son importantes las matemáticas en el cálculo dentro de la formación de un ingeniero? La importancia del cálculo de la vida cotidiana es muy extensa, ya que la ciencia y la tecnología moderna básicamente serían imposibles sin él. Las leyes naturales se expresan mediante ecuaciones porque involucran funciones y sus derivadas. El análisis de estas ecuaciones se realiza mediante las herramientas de cálculo. Por esta razón, los cursos de matemática aparecen en los planes de estudio en todas las carreras científicas y técnicas. Ejemplo 1. Ejemplo del cálculo en carreras científicas, se lanza una nave al espacio y mediante ecuaciones diferenciales podemos saber la trayectoria de la nave. También podemos calcular con bastante precisión la zona en la que aterrizará. Ejemplo 2. Cuando queremos hacer una ventana o algún negocio, nos enfrentamos querer reducir o vender, pero con las mínimas pérdidas de material, o bien queremos reducir gastos. Este ejemplo se ve mucho en la industria. Ejemplo 3. Al escuchar la radio o ver un periódico en el clima nos da una máxima y una mínima de temperatura. Ejemplo, la temperatura de hoy será una máxima de 29 grados y una mínima de 16. Ejemplo 4.
Al hacer un corral, ejemplo, un granjero requiere construir un corral rectangular y dividido por una valla paralela a la altura del rectángulo. El granjero dispone de 240 metros lineales para el cerco, incluyendo la valla. Encontrar dimensiones de control del área máxima que pueden construir.